Listo, ya estamos en la grabación. Entonces, voy a hacer como una introducción. Ya ahí se está conectando el profesor Luis Francisco. Y tal como lo acordamos o lo establecimos en la sesión pasada, pues vamos a escuchar un poco de su intervención, pero vamos a tener también un espacio para poder hacer preguntas alrededor de las inquietudes que nos han surgido con lo que hemos ido charlando en la clase. Entonces, muy buenas tardes, profesor Luis Francisco. Profesora, sí, muy buenas tardes a todas y a todas las personas, a todas las personas que están en esta reunión. Entonces, pues estamos aquí a la orden. Me imagino que estamos hablando de una especie de puesta al día con relación a la intervención que hubo hace unos meses en relación con la presentación de la hermenéutica como metodología de la investigación en trabajos de interpretación teológica, en términos de texto sagrado y en términos de contextos sociales y personales. Así es, profesor. Pues contextualizarlo para que podamos también todos como quedar identificados en lo que estamos. Y desde luego vimos ese videoconferencia que se trabajó el año pasado, pues como para poder volver a conectarnos todos, como si puede hacernos es una pequeña y breve síntesis de todo lo que estaba ahí, siguiendo que eso nos permita como un hilo conductor, es porque principalmente vamos a empezar cuando ya se haga una pequeña síntesis, una intervención y una pregunta de un estudiante que es Oscar, y luego pues como poder ir haciendo más en términos de una charla y una conversación alrededor del tema hermenéutico. Ya, listo. En esa oportunidad, lo que hice fue presentar algunos fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación hermenéutica. Señalé que la base de la racionalidad científica en que se apoya es en la categoría comprensión, que en alemán se conoce como Verstehen, como elemento distintivo en la epistemología de las ciencias humanas y sociales, que la distingue de las formas explicativas de las ciencias físico-naturales. La pretensión era a apoyar el ejercicio investigativos de los que incursionan por primera vez o que tienen poca experiencia en análisis de textos con propósitos interpretativos en el campo, en este caso de la teología. Esa era, digamos, como la idea general. Señalamos que la palabra hermenéutica es originada de una expresión griega, hermeneuein, que se puede entender como el relato que trae noticias. La hermenéutica dentro de un enfoque clásico pues es el arte y la técnica de la interpretación y de la comprensión. Desde el punto de vista epistemológico, la interpretación constituye la forma primordial del entender humano, es decir, del conocer con significado y con intencionalidad. Esta teoría y práctica de la interpretación pretende la obtención de una comprensión de los fenómenos propios de las ciencias humanas y sociales a través de el discernimiento del lenguaje. Por supuesto, aquí lo estamos enfocando estrictamente al campo de la teología. Habíamos dicho que el significado de un texto tiene que ver con el contenido que es inteligible y que puede ser decodificado por una persona con capacidad de entender y hacerse entender con los demás. Y que tiene otro componente que es el de la intencionalidad, que tiene que ver con los propósitos, intenciones o intereses que hay dentro de un hablante o a un escribiente que a través de un texto plantea un contenido y detrás del cual hay un propósito o una intención. Habíamos dicho que hay varios tipos de hermenéutica, la hermenéutica metódica,
que tiene su origen en Dilthey, la hermenéutica ontológica, que ha sido trabajada por Heidegger y parcialmente por Gadamer. En esta posteriormente nos detuvimos bastante en el examen de lo que es el ejercicio del comprender, porque tiene que ver con la naturaleza del ser humano, y en la medida en que se es humano, pues se entiende, y se entiende por el mecanismo mediador del lenguaje. Hablábamos también de la hermenéutica semiológica de Paul Ricoeur, que tiene un interés ontológico, pero también está vinculado con la comprensión del yo, porque hay unas influencias psicoanalíticas dentro de la perspectiva semiológica de Paul Ricoeur. Y existe otro tipo de hermenéutica, que es la crítica hermenéutica, que es surgida dentro de los desarrollos del neomarxismo a través de Karl Otto Appel y de Jürgen Habermas, en que está más enfocada a hacer interpretación de los contextos sociales en las dinámicas del desarrollo del capitalismo industrial y postindustrial, como parte de una teoría crítica de la sociedad. También señalamos que había una diferencia entre la hermenéutica de base ontológica de Gadamer con la de Habermas, y que pues ese debate alimentó justamente el poder desarrollar con mayor precisión y con mayor exquisitez, llamémoslo así, los contenidos de la hermenéutica. Me referí también a la manera como Jean Grondin, filósofo canadiense, presenta la hermenéutica desde una perspectiva totalmente distinta a las cuatro que acabo de presentar. La presenta en términos más utilitarios, ¿no? Como el arte de interpretar textos con un propósito esencialmente normativo, es decir, que propone reglas, prescripciones, cánones o preceptos para interpretar lo más adecuadamente los textos. También hice la presentación de la reflexión metodológica en esa medida hecha por Grondin sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu, donde se pretende establecer una concepción epistemológica de la interpretación de los fenómenos humanos, donde el concepto de verdad y su estatuto científico pues se diluye en los términos de una comprensión socialmente e históricamente situada. Y también se entiende dicho por Grondin, la filosofía de la hermenéutica como una concepción de filosofía universal de la interpretación. También estuvimos entonces haciendo una distinción entre lo que es explicar y comprender. Hablamos un poco acerca de uno de los primeros hermeneutas de textos sagrados desde la era moderna. Hablamos de Schleiermacher. Y posteriormente empezamos a hacer la reflexión detallada de Heidegger en relación con la obra Ser y Tiempo, en la cual se vincula la característica fundamental de los seres humanos como el comprender, y el comprender se señala en el hecho de que se está ahí, el Das Sein, el estar ahí, y ese estar ahí implica que hay capacidad de comprender, ya que solo es posible ser ahí en la medida en que los seres humanos son existiendo, y siendo ahí, en esa existencia ahí, en medio de las circunstancias, genera una experiencia vital de instante en instante que permite comprender. A partir de esa concepción que es de todo punto de vista ontológica, con conceptos metafísicos del ser y estar ahí, que permite comprender, facilita después entender cómo la situación de la comprensión cuando se aborda un texto o un contexto está vinculado con
el carácter circular de la comprensión, planteado por el propio Heidegger y después replicado por Gadamer. Entonces, en eso entendemos que esa comprensión circular implica el hacer la inmersión por parte del intérprete dentro del objeto de interpretación, que es un texto o un contexto, y esto implica el hacer un ejercicio de lectura minuciosa y detallada, entendiendo que hay un horizonte de tradición, comprendiendo que ese horizonte de tradición es todo el conjunto de valores, costumbres, hábitos, saberes, ideologías, doctrinas que vienen del pasado y que han marcado a las personas, y que en ese caso pues el intérprete está marcado por eso, que es el horizonte de tradición, que es el peso de la cultura que se imprime dentro de la conciencia del intérprete. Pero también entonces tenemos que el propio texto y los propios contextos poseen su propio horizonte de tradición, habida cuenta de si es un texto que tiene mucho tiempo en la historia o si es un contexto que tiene unas características específicas de tipo sociológico, histórico, geográfico, interpersonal de las relaciones de los sujetos. Siempre hago la relación entre lo que es la lectura de un texto escrito y lo que es la lectura de un contexto como situación de hechos sociales. Eso lo estuvimos explicando en ese momento. Entonces, se va haciendo la lectura de a poco en ese círculo de la comprensión, donde el horizonte de tradición del intérprete entonces se coloca entre paréntesis con el propósito de poder ponerse en los zapatos de los significados de lo que el texto va diciendo y tratando de comprender el propio horizonte de tradición de quien escribió ese texto en su momento histórico. Es un ejercicio un poco de imaginación también allí, con el propósito de ver qué está significando. Y cada vez que se va avanzando en esa lectura, entonces hay algo que se llama el principio de compleción, el cual consiste en que a medida que vamos avanzando, entonces tendemos a hacer una comprensión total, así no hayamos acabado la lectura, de qué es de lo que habla el texto o el contexto que estamos interpretando. Pero entonces esto obliga a poner entre paréntesis el propio horizonte de tradición y abordar el horizonte de tradición con los contenidos del texto que se va leyendo. Hecho eso, entonces viene un ejercicio particular de fusión de horizontes, donde se integra lo que dice el texto con el horizonte de tradición del texto, fundido con el horizonte de tradición que hace el intérprete, el que trae el intérprete. Y así se va pasando etapa a etapa en la lectura del texto o en la lectura del contexto hasta llegar a la totalidad de la lectura. Esa totalidad de la lectura vuelve y juega, por eso es circular, en el ejercicio de poner entre paréntesis ya la totalidad de la lectura con respecto al horizonte de tradición que tiene el intérprete y entender el contenido con el propio horizonte de tradición de quien escribió, que se colige a partir de la interpretación de los contenidos de la lectura, y luego de eso se hace el ejercicio de fusión de horizontes con la propia horizonte de tradición que trae el intérprete. Hecho ese ejercicio, se obtiene un resultado. Ese resultado es la comprensión que se ha obtenido tanto en términos del significado como en los términos de la intencionalidad del texto. Eso estuvimos trabajando en general. Algunos otros detallitos seguramente estuvimos caracterizando, pero básicamente ese fue como el enfoque general, mi querida Astrid, del ejercicio que hicimos. A raíz de eso, pues hicieron una serie de preguntas que yo relacioné con el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, pero también con relación a lo que es el conjunto de las prácticas religiosas, los protocolos religiosos como práctica de vida, lo que es la interpretación intelectual
de las enseñanzas religiosas a través de la disciplina de las ciencias humanas conocida como teología, y lo otro, lo que es la experiencia vital de la relación personal con Dios, que obliga a otro tipo de relación que es distinta a la relación intelectual que se puede dar en los dos primeros eventos o aspectos que dije de la práctica religiosa y la comprensión teológica. Básicamente eso fue. Perfecto, está muy sintético, sobre todo como para que otra vez vuelvan a tomar en cuenta los estudiantes. Entonces, como ya tenemos de nuevo el panorama y que ya vimos varias veces este video que también podemos volver a él, entonces, yo recomiendo que lo vuelvan a ver y siempre lo disciernan. Gracias. Entonces, pues gracias, Francisco. Ahora, teniendo en cuenta que este es como sobre el panorama también que vamos a tener la oportunidad hoy de dialogar con el profesor, considero que Oscar, la pregunta que tú has ido desarrollando, podríamos empezar por allí, ya que tiene que ver un poco con el carácter ontológico de la visión en la hermenéutica. Te cedo la palabra, Oscar. Te puedes presentar. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Oscar Hernando Rodríguez. Estoy haciendo este ejercicio de aprendizaje de teología ya en el segundo semestre, y la verdad que agradeciendo mucho por la oportunidad de recibir de ustedes sus enseñanzas. La profe Astrid nos ha ayudado mucho en esta materia, primero en investigación, ahorita con esta clase de hermenéutica. Y bueno, básicamente yo le comentaba a los compañeros que soy pastor hace 20 años, un poco más, pero siempre me surgió como la necesidad de qué metodología de investigación podría ayudarnos a encontrar el punto de conexión entre lo que se ha ido avanzando en cuanto a ciencia y tecnología y lo que las escrituras, la palabra de Dios nos devela, nos revela y aún nos pronostica. O sea, ¿qué ciencia o qué metodología de investigación nos podría dar como el punto de encuentro, donde la parte ontológica o lo que tiene que ver con el estudio del ser y la parte científica, lo que tiene que ver con el estudio de los recursos materiales, pudieran, así como usted dice ahorita, hacer como una conexión de los horizontes, pero que fuera una metodología de estudio donde yo pueda conectar la tecnología y aún los avances científicos con lo que tiene que ver con las cosas espirituales y lo que tiene que ver con el ser, aparte, lógicamente, de la teología. Yo creo que la teología nos da un acercamiento, pero como siempre la teología se ha visto como, bueno, con el estudio o sea, más como en las ciencias humanas, y siempre ha habido una barrera allí, ¿sí? Entonces, ¿qué metodología qué me podría ayudar para encontrar un punto de encuentro para yo poder moverme en los dos, como se dice, en el ámbito tanto espiritual como en el ámbito científico y ámbito material? Bien, a ver, vamos a decir lo siguiente. A lo largo de la historia del pensamiento han surgido múltiples personajes que han intentado hacer un acercamiento entre lo que es el conocimiento del mundo desde el punto de vista científico, que utiliza unos métodos muy definidos para poder describir, explicar, predecir y comprender los fenómenos del mundo. Con respecto a la vinculación tan íntima que tienen los seres humanos desde el punto de vista espiritual con una entidad de orden superior,
que supone ha generado todo lo existente. Sobre todo aquellos científicos que se han dedicado a hacer estudios de cosmología. La cosmología actualmente es una ciencia que reúne conocimientos que tienen que ver con la astronomía, con la radioastronomía, la física de altas energías, la física de partículas, la física mecánica y en general la física clásica de Newton y el electromagnetismo y la teoría de la relatividad. Entonces tienen en cuenta todos esos elementos para dar una explicación de la naturaleza de cómo se puede concebir, por ejemplo, el universo, el cosmos. Y dentro de ello entonces viene toda la idea de cómo se origina el cosmos y entonces vienen teorías al respecto. Entonces, en ese sentido, hay algunas hipótesis que defienden, por un lado, el diseño azaroso de la existencia del universo, donde no hay una causa primera, y hay otros diseños que pueden ser de varias características que se denomina diseño inteligente. Ese diseño inteligente estaría cercano a lo que sería la pretensión de acercar la explicación de las ciencias sobre el mundo con respecto a un origen de producción divina del mundo. Esto siempre ha, por supuesto, estado en los bordes o en los límites de la ciencia y de la filosofía. Y toca por allá otros elementos, incluso de las teologías. Y no hablo de una sola teología, sino de teologías dentro del cristianismo, dentro del islam, dentro de el hinduismo, dentro de el budismo también, y en otras, llamémoslo así, sistemas de creencias que incluso son compilaciones de las distintas grandes religiones. Estoy ahorita acordándome, por ejemplo, de la religión Bahá'í, que es una religión universalizante que trata de recoger todas las religiones del mundo y trata de acercar a una explicación que sea racional sobre el origen del mundo. O sea, ese ejercicio se ha venido dando indudablemente. Se puede decir que podrían haber algunos modelos para relacionar la ciencia y la religión. Las interacciones entre ciencia y religión podrían ser variadas, pero también complejas, tanto en el pasado como actualmente. Yo podría decirles que los modelos pueden ser útiles para comprender los datos. Y en esto que estoy señalando, pues se pueden comparar 4 de los tipos principales de modelos que han sido propuestos para describir las interacciones entre ciencia y religión, destacando los puntos fuertes, pero también las debilidades. Se puede decir que el modelo de complementariedad es el más fructífero de estos modelos en la tarea de relacionar el conocimiento científico y el religioso. Dennis Alexander planteó el modelo del conflicto, el modelo llamado NOMA. Existen otros modelos, como el modelo de fusión y el modelo de complementariedad, como ya había señalado. En el caso de los modelos de fusión, estos representan el polo opuesto al modelo del conflicto, el NOMA, en cuanto a que intentan difuminar completamente frontera entre los tipos de conocimiento científico y religioso, o pretenden utilizar la ciencia para construir sistemas de pensamiento religioso o viceversa. Si se va observando con lo que estoy señalando, esto es todo un juego de ideas y estructuras argumentales para tratar de encontrar
en cómo una explicación de tipo científico cosmológico se puede articular con un modelo de pensamiento que puede ser también cosmológico, pero derivado del texto sagrado. Esto es plenamente un ejercicio intelectual. Decía que cuando hablamos de modelos estamos hablando en plural y es necesario hacerlo debido a que existen diversas estrategias para conseguir la visión de fusión, las cuales pues también pueden ser muy variadas. Los modelos de fusión de estructuras cosmológicas que acerquen la religión con la ciencia se desarrollan más favorablemente dentro de los sistemas de pensamientos que son monistas, distinto a los dualistas. Yo pude percibir, por ejemplo, en el caso de una buena parte de ustedes cuando estuvimos hablando, que ustedes están dentro de un concepto más monista, donde hay una unidad del todo que está configurado por la presencia de Dios que lo cobija todo. En los modelos dualistas no se concibe de esa manera y pueden ser variadas. Pueden ser en el hecho de que por un lado está el espíritu y por el otro lado la materia, o por un lado puede estar el diseño del bien y otro por el otro lado la contraparte del mal, y así sucesivamente. Entonces, si nos vamos dando cuenta, con esto que estoy tratando de hilar, el poder hacer un acercamiento entre lo que es el conocimiento científico, el conjunto de conocimientos científicos, con el conjunto de enseñanzas religiosas que tienen un contenido espiritual de conexión con lo supremo, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Para algunos dirían es una tarea hueca, es decir, una tarea vacía, que no tiene sentido, porque la naturaleza de la religión, de la espiritualidad en general y de la religiosidad en particular es muy diferente a la naturaleza de la ciencia. Porque la naturaleza de la ciencia busca dar una explicación en términos, por un lado, de racionalidad, pero también en términos de operatividad, de cómo funciona el mundo. Y en el caso de la religión está más enfocada a cómo opera la relación entre los seres humanos y la divinidad. Y esa es una relación totalmente distinta, porque el mundo que habitan los seres humanos es un mundo de realidad material que tiene una forma de comportamiento, que es la que estudia la ciencia. Pero el propósito de las religiones es, lo dice el término, revolver, ligar, unir. ¿A qué? Las almas con su fuente, Dios. Y esto, pues algunos dualistas dirían, esto está separado. No tenemos por qué unirlo, porque la relación entre el alma con la fuente divina, Dios, es una y es de una sola manera. Y opera de una manera distinta a cómo funciona, por ejemplo, la producción de conocimiento científico o la utilización de los conocimientos científicos para transformar las cosas del mundo material. En ese sentido, nos vamos dando cuenta, y esto nos ayuda a clarificar, que de pronto no necesariamente tiene que haber una postura monista en la visión de la relación entre ciencia y religión. Y que más bien uno puede trabajar la parte científica como una parte que es racional, operativa y empírica de transformación del mundo del material donde los seres humanos habitamos y hacemos nuestro quehacer. Y otra, la relación directa con Dios, que tiene que ver, por supuesto, en una participación y en unas acciones dentro de este mundo. Y hay unas prescripciones que se dan para que actuemos en este mundo de determinada manera, pero con un propósito que es ultraterreno, que es escatológico, que va más allá de la materialidad.
Y si es así, entonces no habría necesidad de hacer esa fusión, sino más bien entender los límites de cada universo de conocimientos y saber que ese límite obedece a que son naturalezas diferentes de saber. Y si son naturalezas diferentes de saber, entonces uno tiene que operar de manera coherente, por supuesto, con sus principios y sus creencias de orden espiritual y ellas que sirvan de patrón de conducta para el manejo de las cosas de tipo material dentro del campo de la actividad científica. Me detengo ahí para dejar que pues estas ideas reboten en ustedes. Pues, y ustedes me digan lo que ahí piensan. nos vas dejando unos elementos muy claros, ¿no? Y es el hecho de que no es que no se pueda realizar esas fusiones, lo que pasa es que las intencionalidades no nos van a llevar sino a unos formalismos, ¿no? Y por el otro lado, pues si lo que estamos buscando es un camino espiritual, pues las fusiones no serían la vía, ¿no? Alberto, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es fantástico, qué gusto poder tenerlo por acá, poder escucharlo nuevamente. La verdad nos enriquece mucho su planteamiento, su postura nos enriquece mucho. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero primero me gustaría retomar algo de este tipo ahorita. Hablando de pensamiento monista y el dualista. Sí, señor. Pues Dios es, si nosotros pensamos un poco en Dios, llevándolo como a nuestro plano, tomando el discernimiento de reducir a Dios a mi plano, yo diría que Dios es más monista que dualista, que Dios no lo ve todo como más solista, ¿no? Como un todo y no como separado. Nosotros acá somos los que de pronto separamos un poco las cosas. Y yo me identifico pues un poco más como con el pensamiento monista en el sentido de poder verlo como un todo, porque pienso que a veces el dualismo ha terminado haciéndonos un poco de daño, pienso yo, cuando separamos de pronto como mucho las cosas, teniendo en cuenta que Dios lo ve todo, para la redundancia, como un todo. No sé si me entiende más o menos lo que... Está muy claro, está supremamente claro en lo que me plantea y lo entiendo, sí señor. Ya, entonces eso por un lado, y no sé si me argumento un poco más acerca de eso o hago la... Bueno, entonces, bien, claro, el ejercicio que acaba de presentarnos usted es que usted tiene la hipótesis de que Dios tiene una visión monista, es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una conjetura. Y es una conjetura a partir de ciertas convicciones que usted tiene. Y que es entendible que si el magno ser es la fuente primaria de todo lo existente, al ser la fuente primaria de todo lo existente, tiene una unidad en sí mismo, porque nada puede existir por fuera de él. Nada puede existir. Ahora bien, ejecuta su creación y dentro de su creación genera libre albedrío. Y dentro de esa generación de libre albedrío, algunas de las criaturas que han sido generadas con libre albedrío eligen escoger visiones que no son las visiones que tendría el magno ser. ¿Por qué? Porque tienen esa libertad de hacerlo, porque dentro de las leyes de la creación generó esa ley de libre albedrío, con el propósito de el proceso creativo, quién sabe qué otras cosas que de pronto ignoramos. En ese sentido, dentro de la mentalidad de los seres que han sido creados, algunos que escogen por su libre albedrío otras maneras de ver las cosas, está el hecho de ver de manera dualista,
de ver de manera dualista. Y claro, una persona en ese estadio de pensamiento, al ver las cosas de manera dualista, no imaginará que Dios tiene una visión monista. ¿Sí? Pero todo esto también es una hipótesis dentro de la mente de esas personas. Entonces, aquí es donde estamos frente a lo siguiente, que en la limitación de nuestra conciencia actual que tenemos acá, pues nosotros tratamos de entender cómo es la conciencia divina. Podemos decirlo de la siguiente manera, recordando el principio del Evangelio de Juan. Intentar entender cómo es la palabra o el verbo. Intentar cómo es el Cristo, llamémoslo así, la mente divina. Porque si en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y por él fueron hechas todas las cosas, estamos hablando del gran diseñador. En griego el verbo se traduce como logos o logoi. El logos, logoi, la razón universal. La razón universal que, por ejemplo, fue ungida en la persona de Jesús. Por eso Jesús, el ungido, se denomina Jesús Cristo. El Cristo por ser el ungido. Es esa mente universal que sería la univocidad, llamémoslo así, de todo lo existente. Claro, y nosotros pues no tenemos acceso a eso, sino solamente a través de fe y de la dadivosidad de Dios a través de lo que se denomina gracia, entiendo yo, que se puede decir que es el obsequio, la donación que Dios hace a sus hijos, no a todos, porque también depende del trabajo que hagan los hijos para poder ser, llamémoslo así, ameritados de recibir esa gracia de acceso a la conciencia de Dios. Entonces, en ese sentido, observen que nos queda difícil a nosotros en la medida en que vamos avanzando, y esto nos obliga a grados de humildad, de tratar de entender esa magnificencia de la univocidad de la mente de Dios, de esa concepción monista. Eso lo hacemos más que todo por efectos de confianza y esperanza de que sea así, es decir, por fe. Entonces, esa es una limitación que tenemos. Pero asimismo, como estoy planteando esto, están aquellos otros que hacen una distinción total entre lo que es la mente intelectual con la cual se trabaja aquí lo humano, y lo que es ya la mente en relación con el espíritu, que es a través del flujo de la mente de Dios por el hálito del Espíritu Santo. Es lo que yo puedo ver ahí y no puedo avanzar más, porque es que mi conciencia no me lo da, mi experiencia no me lo da, es lo mejor que lo puedo entender. Y en esa medida, pues nosotros, con las herramientas que tenemos, tendríamos que trabajar y en esa forma, pues, elegir qué es lo mejor que tenemos que hacer, por ejemplo, para un trabajo académico o para una orientación espiritual de nuestros feligreses, llamémoslo así. Yo no sé cómo se dirá en las iglesias en las que ustedes profesan, pero digamos la comunidad, de la orientación en la comunidad. Yo pienso que la orientación de la comunidad requerirá acciones del espíritu, sí, donde hay sabiduría, donde el espíritu debe encarnar una orientación y dirección para las tomas de decisiones de la vida, y habrá otras que no necesariamente tienen que ser desde el espíritu, sino que tienen que ver con la justa y buena razón decantada en los términos de justicia y equidad para operar de manera acertada en las cosas cotidianas de la vida de acá. O sea, utilizamos esos dos niveles. Eso se puede hacer, porque para alguna cosa Dios nos dio esta mente aquí externa, porque no vamos a hacer las cosas cotidianas siempre en una conexión con el espíritu. Por ejemplo, el armar un motor basados en la inspiración del espíritu. No, aquí tenemos que utilizar nuestra mente práctica para poder hacer el armado del motor para que pueda funcionar. A eso me refiero.
No sé si esto que estoy señalando puede servir de alguna cosa para lo que me ha señalado y le doy la palabra para que me siga formulando las preguntas que me estaba haciendo. Ok, profe, claro, muchas gracias. Bueno, ha sido realmente muy, pues la mayoría de los que estamos aquí estamos inmersos en lo que tiene que ver con la predicación de la palabra, la Constitución. Constantemente, por lo tanto, estamos realizando sermones, que estamos demasiado familiarizados con lo que tiene que ver con la hermenéutica, con el arte de interpretar los textos. Y pues he sido muy confrontado por la cuestión de lo que tiene que ver con el horizonte de tradición, con el prejuzgamiento, con la misma forma como muchos de nosotros fuimos enseñados, porque la forma como uno es discipulado, sí o sí va a determinar el horizonte mismo de tradición de uno al momento de uno interpretar un texto bíblico. Y eso hace que la interpretación se vea un poco sentada y no tan imparcial, podemos decirlo así, sino un poco sentada por ese horizonte de tradición, por los conceptos ya preconcebidos, por la forma como uno fue discipulado. Entonces yo he estado pues en la tarea de entender un poco esto y no dejo de hacerme el interrogante y se lo trasladado a usted en esta tarde. ¿Cómo puedo yo realmente trabajar para tener pues una mejor comprensión del texto realmente y poder interpretarlo de una forma más correcta, si le podemos llamar así, de una forma menos parcial, menos sesgada, dejando realmente, pudiendo colocar, como lo ha manifestado usted, entre paréntesis, ese horizonte de tradición? ¿Qué más me podría usted pronto aportar en esta tarde para yo poder seguir avanzando en esta tarea? Sí, bueno, tomemos un ejemplo de que vaya a hacer una disertación frente a una comunidad con respecto a alguna de las cartas del apóstol Pablo, en la cual usted explique ciertos roles que las mujeres, el apóstol recomienda adoptar en relación con su vida personal, familiar, familiar y religiosa. Entonces, usted tiene una horizonte de tradición que fue toda la formación que recibió desde niño, joven, adulto, en la formación de su discipulado para su ejercicio pastoral, todo lo que ha leído, todas las conversaciones que ha tenido, todas las reflexiones que ha establecido, las oraciones que ha hecho. Todo eso configura ese horizonte de tradición. Usted necesariamente, cuando hace un ejercicio de hermenéutica riguroso, porque quiere dar una disertación de lo mejor posible, tiene un aspecto que es el aspecto humano, pero también tiene otro aspecto que es el aspecto divino. Voy a tocar el aspecto humano inicialmente. Dice que en el círculo de la comprensión, ese círculo de la comprensión del cual estábamos hablando, el círculo hermenéutico, usted va leyendo los distintos apartes de la carta del apóstol Pablo, que esté hablando acerca del papel de las mujeres. Usted tiene que colocar entre paréntesis, es decir, sacar de lado, sin renunciar a ello, todo su horizonte de tradición y se va al texto mismo, a las palabras mismas y empieza a verlas en su significado, pero ya pensando en qué tiempo del siglo I fue escrito esto
o en el siglo segundo, ahí me corregirán después, quien escribió los descriptores de estas cartas, ese momento, en qué lugar estaban, Medio Oriente, Imperio Romano, había una serie de circunstancias que se estaban viviendo allá. Uno se puede orientar, por ejemplo, con los estudios históricos, relatos históricos que se hablen de ello, historiadores de la época, por ejemplo, como Flavio Josefo, u otros historiadores que recopilen las costumbres, formas de pensamiento y formas de actuación de las comunidades de esas zonas de el Medio Oriente, del cercano Oriente, perdón, y también de lo que hoy es Turquía y de lo que hoy es Grecia, porque hay unas cartas, en las cartas de Pablo, pues hay algunas comunidades de esas zonas. Entonces, ver cómo era la vida y entonces poner en el estudio que va haciendo del contenido de la carta de, miren, Pablo decía esto y aquello, y en esas comunidades vivían así, ¿por qué Pablo decía esto a las comunidades tal? Y entonces ahí va haciendo usted un ejercicio de comprensión mayor de cuál era el significado de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en la carta, cuál era la intencionalidad que había ahí al decir esas cosas, o sea, los dos componentes, el del significado y el de la intencionalidad. ¿Y por qué lo decía que debía ser? ¿Qué pasaba con el comportamiento de las mujeres y de las familias y de los hombres en esas épocas? Hecho eso, hecho todo ese ejercicio, usted puede perfectamente, entonces, traer todo su horizonte de tradición actual y hacer una fusión entre el horizonte de esa época con lo que significaba en esa época esas palabras de Pablo para las comunidades, con respecto a lo que usted piensa ahora sobre la relación de las mujeres en relación con la vida familiar, religiosa, en la sociedad, etc. Hace esa fusión y viene la siguiente parte. Si yo fuera usted, entonces me aquietaría en mi aposento y diría algo como esto, pues no necesariamente tiene que ser así. Amado Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, tengo este entendimiento a partir de mi estudio de esta carta del apóstol Pablo en relación con el papel de las mujeres. Deseo que en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu vivo de Dios a través de su hálito, me alimente y me llene y me ponga con toda esta comprensión que estoy teniendo, las palabras exactas y fijas para lo que tengo que decir a la comunidad con la cual tengo que trabajar el día de mañana en relación con esta carta del apóstol Pablo en la disertación que voy a hacer. Agradezco, amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, agradezco tu atención y tu dirección, amado Espíritu Santo, gracias por el fluir a través de mí para que la voluntad de Dios se cumpla en la disertación que yo voy a hacer. Esto que acabo de hacer ya no es de la hermenéutica, usted ya hizo la hermenéutica, pero entonces usted ya lo que tiene que hacer es una cosa que seguramente hace mucho mejor que yo, que es esto que acabo de hacer de encomendar para que el flujo del Espíritu funcione ahí. Eso sería lo que le podría decir. Pues muchas gracias, y me aporta bastante. Gracias por ese aporte académico, pero también por ese aporte espiritual, esa sensibilidad, esa la parte espiritual, porque para nosotros eso sí es clave y es determinante, ¿no? Hacemos las dos cosas, tanto la parte de la interpretación como también buscar que el Espíritu Santo realmente ilumine nuestro entendimiento, nos permita comprender. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Alberto y Francisco, bueno, muchas gracias. Ahora, como hay más participación, vamos a tratar de ser muy breves porque no nos quedan, sí, 40 minutos nos quedan. 40 minutos. Entonces, Oscar, que levantó primero la mano, luego Angélica, luego seguiría Pedro, de último sería Juan David, pero que seamos como más concréticos para que podamos hacer todos la intervención. Sí, bueno, y procuraré ser lo más preciso posible, Astrid. Profe, no,
yo les doy la palabra a los compañeros para que también tengan la oportunidad de preguntar, y si quedan tiempito, yo pregunto al final. Ah, perfecto. Entonces, Angélica. Yo me quedé un poquito curiosa cuando el profesor habló que para solucionar un inconveniente usaríamos la mente y el espíritu. En unas partes se usa la mente para solucionar alguna cosa que tengamos, o el espíritu como la sabiduría. Y esto, me gustaría saber, profesor Luis Francisco, qué concepto tiene en cuanto al espíritu de la persona creyente o no creyente, cómo actúa en esta situación. Es una cosa muy sencilla, es el flujo de la vida. ¿Qué es la vida? La vida con mayúscula. Es la manifestación de aquella inmensa presencia, esta magna presencia que hemos denominado Dios, que fluye y que da vida a todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande de los universos que Dios pueda tener. Va desde lo que conocemos de las subpartículas atómicas, que permite que se mueva eso, pasando por todos los reinos animal, vegetal, mineral, que anima, que da ánima. El ánima, el espíritu es el hálito que anima todo lo existente. Entonces, a eso me refería con el espíritu. El espíritu es la vivificación del principio del gran ser, del ser divino, y por supuesto lo abarca todo. Ahora, lo de la mente intelectual que tenemos es algo que está dentro del hálito del espíritu, por supuesto, pero que tiene una limitación, y es que opera en los campos de la materia y tiene unas herramientas que tienen que ver con las operaciones lógicas y que permite organizar las actividades de determinada manera para hacer las cosas del mundo cotidiano en la materialidad. Gracias. Juan David. Muchas gracias. No se escucha muy bien. Por favor, no se escucha bien. Qué pena con usted. No sé si puede recomponer la conexión. O si quieres la escribes en el chat y vamos dándole la palabra a otra persona, bueno, sí, para vale, ganar tiempo. Entonces voy vale. a Richard, antes de ti había escrito Pedro. Entonces voy a reconfigurar la pregunta de Pedro como para hacerla más concreta, que me la escribió aquí al chat. Y si algo, Pedro ahorita no sé si dice algo más. Dice que de forma genérica se predica más de los dogmas que de un cambio de vida. ¿Qué debe hacer la persona basado en la gracia que habló ahorita el profe, dando esa explicación? Es decir, hay personas que están basándose en dogmas, en creencias más. Es como Sí, pero claro, mire, pero eso, sí, todo eso tiene que ver también con la estatura espiritual de cada quien. Y por supuesto, no somos nosotros los que definimos la estatura espiritual de cada quien, pero hay personas que se aferran como en una tabla de salvación en medio de un mar embravecido, de ideas fijas y preconcebidas que no cambian nunca. Y estas ideas entonces lo que hace es que se cristalizan. Y entonces simplemente las cosas son así, y eso no tiene ninguna discusión, eso es así, simplemente eso es así y acéptelo así. Claro, en el espíritu está el discernimiento, y cuando si hay uno de los atributos o frutos del Espíritu Santo, que es el discernimiento, entonces justamente los dogmas, eso no es una cuestión de Dios, eso es una cuestión humana que tiene que ver con este ejemplo que acabo de hacer de la tabla en medio de un mar embravecido. Por eso cuando hay dudas sobre algo, hay que invocar en el Espíritu Santo, indudablemente, el fruto del discernimiento, ese discernimiento de espíritus que da el hálito de Dios, permite una mayor comprensión. En ese sentido es muy claro el apóstol Pablo cuando hace la descripción de los distintos frutos del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda justamente en el trasegar de esta vida para poder conectar con la vida divina y con la vida futura. Gracias, creo que muy concreto. Richard.
Sí. Muy buenas tardes. Gracias por este tiempo tan interesante. Yo creo que, como decía el pastor Alberto, pues la mayoría de nosotros nos movemos mucho en la parte de la predicación, del estudio de la palabra de Dios. Y pues nosotros generalmente tenemos como algunos principios, ¿no? Unos principios para interpretar la Biblia. Uno de ellos es pues la exactitud, que creo que el profesor Luis lo mencionó ahorita, de, por ejemplo, si es un lugar, saber uno el lugar exacto de donde se está hablando, quién está hablando, a quién le está hablando y a quién se está dirigiendo, ¿no? Otro es el contexto. El contexto es de, pues, hacia dónde va y por qué está el Señor diciendo algo o enseñando algo, y no de pronto tomar una cita como independiente al contexto que uno puede tener. Lo otro es la parte del sentido común, ¿no? Que yo pienso que a veces también pasa mucho de que se trata como de, cuando hablamos del sentido común, es que si el Señor dice no matarás, pues ahí ya está claro que dice no matarás, pero a veces trata uno como de pronto de empezar a escudriñar y a mirar ese matarás, a qué se refiere, o empezar a buscar otra cosa que pues sencillamente está por encima diciendo que lo que no hay que hacer es no matar. Y algo que decía el profesor, que pues es una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos a la hora de interpretar, es la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas, o sea, que están escondidas dentro de la palabra del Señor, que por más que yo intente de meterme allá y buscar aquí, buscar en un libro, buscar en diferentes lugares una respuesta, esa respuesta solamente viene de parte de Dios. Entonces, cuando tomamos esto y empezamos como a comparar, por ejemplo, lo que estamos hablando de la hermenéutica, y el profesor decía que habían cuatro tipos de hermenéutica, ¿no? Que me pareció muy interesante. Para mí es nuevo, porque pues para mí hermenéutica era el arte de interpretar, ¿no? Pero pues cuando ya el profesor dice, no, es que hay 4 tipos de hermenéutica. Inclusive ahorita me gustaría saber, nosotros en el caso de los pastores, qué tipo de hermenéutica estamos utilizando. Y también tenemos unos pilares acerca de cómo no se debe interpretar la Biblia, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, fragmentarla, que es lo que le decía ahorita, de tomar de pronto citas bíblicas separadas, ¿no? Porque pues lamentablemente de ahí es donde salen, pues digámoslo en el contexto espiritual, sectas, porque toman una cita bíblica y se profundizan solamente en esa cita bíblica y pues se alejan realmente del contexto de lo que realmente la palabra de Dios quería decir o el mensaje que se quería llevar. Viene la parte de dogmática, que pues lo acabaron de tocar ahorita, que es pues el tratar de tomar la palabra de Dios o tomar la Biblia para yo apoyarme en una creencia propia. O sea, no que la Biblia me diga cómo debo hacer las cosas, sino que yo tengo una forma de pensar o una creencia, entonces lo voy a sustentar con la palabra de Dios y trato de buscar en la Biblia cómo yo puedo sustentar lo que yo pienso y lo que yo creo, ¿no? Eso sería pues una manera pues errónea de interpretar la Biblia. Otra es pues ser muy racionalista, ¿no? O sea, que todo tiene que tener razón, o sea, si esto no está explicado lógicamente, esto no se puede, ¿sí? Y la parte pues ya mitológica, ¿no? O sea, que tiene que ver ya con de pronto pues hay cosas en la Biblia como por ejemplo el Apocalipsis, que hay muchas cosas que pues que realmente humanamente no se pueden entender porque hay mucha simbología y mucha cosa. Entonces decir, no, como esto no lo entiendo, entonces como que lo aíslo y lo saco de lo que yo quiero enseñar. Entonces me gustaría saber, digamos, en el campo de la hermenéutica, cuál de los 4 estaríamos nosotros y cómo tener un balance, ¿no? Un balance de que si yo profundizo, digamos, en un tema, yo no me salga de la parte espiritual, ¿no? Porque hay cosas que uno se profundiza tanto que al mismo tiempo hace que esa profundidad de lo que se está estudiando me haga dudar de lo que yo en algún momento creía o pensaba que era de esa manera. Entonces, ¿cómo lograr tener ese equilibrio de no dejar la hermenéutica a un lado como en esa parte de profundizar, de estudiar, de mirar otros puntos de vista y tener la parte de lo que mi convicción y lo que la palabra del Señor quiere mostrar? No sé si fue clara la pregunta. Muy claro.
Richard, yo observo en tu persona un pensamiento supremamente claro en la comprensión de las cosas que dijiste. Tal vez te invitaría a que vieras posiblemente en este mismo video el ejercicio que hice con tu compañero, que ahorita no recuerdo el nombre, acerca de el estudio de alguna de las cartas de Pablo acerca del rol de la mujer y cómo proceder haciendo el círculo hermenéutico, haciendo el paréntesis del horizonte de tradición, descubrir el horizonte de tradición del texto en términos de su naturaleza de significado, la intencionalidad y el contexto en el cual se daba en ese momento cuando se hizo la carta, posteriormente hacer la fusión de los dos horizontes teniendo en cuenta lo del siglo segundo y lo del siglo XXI, y posteriormente hacer una oración invocando la lucidez del Espíritu Santo para la disertación que tuviera que hacer. Ese es el ejercicio que me parece que sintetiza esta última inquietud que tú has planteado. Entonces, esa es una primera parte de la respuesta. La segunda parte es que justamente al elegir la idea de el Dasein de Heidegger y planteado también por Gadamer, que implica que se es en la medida en que se comprende, porque la naturaleza de los seres humanos es el comprender, habida cuenta de que se es. Y se es un principio existencial. Y ese principio existencial está íntimamente vinculado con una razón de espíritu, del hábito de la vida en el aquí y en el ahora. Entonces creo que en ese sentido, en esa claridad que vi en todo lo que exponías, más lo que te sugiero que mires en detalle después en el video del ejemplo que hice sobre la carta del apóstol Pablo y el rol de las mujeres, más la forma de concebir el ser ahí, el Dasein, con el círculo hermenéutico, te responderá que es la hermenéutica ontológica la que es más adecuada para el ejercicio de hermenéutica teológica. Sin embargo, hay que entender, la metodología hermenéutica es una metodología que ayuda al discernimiento de la concepción de la mente humana, pero esto se cierra con broche de oro con esa invocación al Espíritu Santo para la iluminación plena, para hacer las mejores disertaciones, una vez se ha entendido en la mente utilizando el método hermenéutico. Eso sería mi respuesta. Muchísimas gracias, muy claro, gracias. Bueno, antes de Fernando le doy un momentico la palabra a Oscar, que Oscar no va a hacer una pregunta, sino como alguna precisión, y ahí sí sigue Fernando. No, yo tengo dos preguntas porque la verdad que entonces, pero no, pues démosle la oportunidad. Pues démosle la oportunidad a Fernando con la idea de que cada uno tenga una participación. Bueno, hola, profe, buenas tardes. Buenas. Realmente, no, es que estaba mirando, profe, el comentario que usted estaba haciendo y estoy mirando que siempre la diferencia entre la ciencia y la teología ha sido más por terminologías. Mi hijo está cerrando historia ya en la pedagógica, se graduó de historia de hoy. Y me sentaba a hablar con él y él me hacía referencia a eso, ¿no? Cómo la historia no relaciona a un diluvio, sino a una gran inundación de aguas. Y siempre usan la terminología para no complementar con el texto bíblico. Entonces, su merced decía sobre la necesidad de la interpretación del texto, fusionar los horizontes, sí, fusionar lo histórico, claro, basarnos en la historia del texto como tal, pero una palabrita que me gustó que yo creo que es más de terminología cuando decía ejercicio de la imaginación, usar el ejercicio de la imaginación, que nosotros ese término lo utilizaríamos en teología, no el ejercicio de la imaginación, sino de la revelación de Dios, que es ahí donde viene la interpretación del texto divino, ¿no? Ya, mira, entonces, muy bueno lo que acabas de decir.
es que el ejercicio de la imaginación todavía estaría dentro del ejercicio del círculo hermenéutico. Cuando uno, con los conocimientos que tiene de historia, en relación con el contexto en el cual se está dando el estudio de un texto sagrado, entonces uno con el conocimiento que tiene de historia, al ubicarlo, entonces uno puede imaginar ahí qué pudo haber pasado, qué pudo estar relacionado con la información que él posee, que eso es parte de lo que podría ser el horizonte de tradición de quien escribió el texto. Pero al finalizar todo el ejercicio del círculo hermenéutico, con esos anticipos de compleción y fusión de horizontes a los cuales me he referido, entonces viene esa parte de la invocación para el discernimiento con el Espíritu Santo, y ahí está la revelación. ¿Me entiendes? Es ahí, y es en la parte final. O sea, la revelación viene en la parte final. Y me parece excelente. La pregunta es estupenda, porque esto ayuda a precisar aún más. Y indudablemente, no, no vayan a creer que no es así. En el caso de que me corresponde, esto es de una ganancia suprema para mí, en términos de adquisición de sabiduría. Porque esto que estoy haciendo no es simplemente un ejercicio intelectual, creo que se están dando cuenta. Creo que aquí estoy tratando de ser un instrumento del Espíritu de Dios para poder ayudar a unos hermanos que están haciendo un trabajo. Claro, yo tengo una formación académica, intelectual y esas cosas, pero también estoy abierto a que la luz del Espíritu me fluya, me ilumine y pueda decir las palabras más adecuadas para la mejor comprensión de ustedes. Y muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Oscar, y ahí le damos la palabra a Juan David si se pudo conectar, porque como está moviéndose, le queda, a Juan David le queda más difícil. Listo, Oscar. No, excelente lo que acaba de decir el profe, y es que a eso es, pues usted nombró el método de complementariedad, ¿no? Sí, el principio de compleción lo llama así Gadamer, pero es como de completar la interpretación. Eso, entonces, mire, profe, que yo creo que, bueno, la Biblia nos habla acerca de que Dios va a ir revelando cosas. O sea, en este momento hay cosas de la misma palabra que todavía nosotros no la vamos a entender. Como quizás no lo entendió el apóstol Pablo en su tiempo, ¿cierto? De cosas que Dios nos va, que ya para nosotros son claras, ¿sí? Porque a Dios le empezó a revelárnoslas en nuestro tiempo, ¿sí? Y eso es importante. O sea, cada vez que se va que la civilización va avanzando, la Biblia se vuelve cada día más actual. Es que es algo maravilloso que tiene la escritura. Y aunque hay conceptos y hay hipótesis que han ido cambiando, como que la palabra sigue siendo actual y más bien antes de decir la palabra no puede ser, no simplemente uno dice la palabra de Dios tenía razón. Cosas que en otro tiempo se debatieron, ahorita se está dando la razón en ello. Entonces, algo que quería preguntarle pues, es que, por ejemplo, usted dice espíritu y lo material, pero hay un completo, hay un tercer elemento que la Biblia lo dice: nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Yo ahorita digo alma como lo que anima y casi lo relacionó con lo espiritual, pero la Biblia dice somos cuerpo, alma y espíritu. Lo dice el apóstol Pablo, queriéndonos decir que el cuerpo es la parte material del ser humano, el espíritu es ese hálito de Dios, pero el alma como lo que se nombra ahorita, donde está ese libre albedrío, esa voluntad, esas emociones, y hasta ese, yo podría decir, profe, casi ese Dasein del que usted habla tanto, esa conciencia del ser, ¿no? Yo digo que podría estar en el alma más que todo, porque el espíritu es esa capacidad que yo tengo de conectarme con ese ser supremo, de sentir que hay algo más de lo que puedo percibir solamente con mis sentidos o con mi mente. Pero el alma es realmente, es como mi esencia, ¿no? El alma es como lo que yo soy
donde está mi voluntad, donde está mi sentimiento. Entonces, esa parte, y yo sé que posiblemente se lo tengan en cuenta, ¿cómo entraría entonces en esta ecuación que usted le está mostrando tanto de lo que es el ser como tal, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Esta sería una pregunta acerca de la anatomía del ser. La anatomía del ser. Tenemos el gran ser, el principio divino, el núcleo fundamental de Dios como Padre y Madre divino, porque también Dios es Padre y Madre en el sentido más profundo. Está el Hijo por el cual fueron hechas todas las cosas, el Cristo, el ungido. Y está aquello que fluye en la vida hasta la materialidad, que es el hálito, el Espíritu Santo. Dentro de ello, pues indudablemente, el Espíritu Santo trae toda la comunicación de toda la manifestación de Dios como ser creador y mantenedor de todo, que se manifiesta en todo, desde lo más pequeño a lo más grande, como ya lo dije, y dentro de ello tiene la particularidad de dar vida, vida como la conocemos y vida tal vez como la desconocemos también. Vida como la conocemos en términos de las ciencias, y dentro de esas pues están los cuerpos y esas cosas, pero también vida en el sentido de la conciencia. Y la vida en el sentido de la conciencia, no todavía de la conciencia del ungido, del Cristo, sino la conciencia de la unidad que conocemos como alma, que es como una especie de sonda que Dios lanza a la materialidad para que experimente, para que viva, para que genere construcción positiva, una construcción co-creadora con el gran ser. Esa unidad de conciencia la llamamos alma y puede ser inmortal. Estamos construyendo la inmortalidad de eso que llamamos alma. Y esa es la que retorna alimentada después de haber hecho co-creación en los planos de la materia, del plan que el gran ser ha puesto para cada quien. Y el plan que ha puesto para cada quien no es inconexo, porque todos somos uno. Al ser todos uno, existe partes del plan que desarrollas tú, desarrollo yo, desarrolla fulano, sutano, perencejo. Es un gran plan que tiene la posibilidad de desarrollarse durante mucho tiempo. Algunos con total éxito, otros con parcial éxito, algunos otros con ningún éxito, por la elección del libre albedrío. Pero ahí estamos todos. Y entonces, efectivamente, el alma es una expresión del hálito, pero muy particularizada, porque es una unidad de conciencia. Una unidad de conciencia que se está formando y madurando, haciendo la labor de co-creación con el gran ser, con Dios. Entonces, en ese sentido, el Dasein, perfectamente, como lo dijiste, coincide con la conciencia del alma, porque es el estar ahí. Y el ser consciente de estar ahí como expresión de la divinidad acá, en este mundo de la materialidad. Ahí creo que unido a esto, de pronto Fernando tiene algo que comentar. Quedan 15 minutos. Sí, no, profe, solamente es algo no con el ánimo de crear polémica, sino que al explicar su merced está bien lo del alma, lo del cuerpo, pero el espíritu humano es diferente al Espíritu Santo, porque bien dice la Biblia, y el espíritu da testimonio del espíritu. El hábito de vida que Dios coloca en mí, por eso somos seres espirituales y seres corporales. Entonces, lo que pasa es que el profe dice que el Espíritu Santo, sí, yo le doy cabida al Espíritu Santo, pero si no le doy cabida está el espíritu de vida, el soplo de vida. De acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. No hay ninguna
ninguna duda, porque el soplo de vida es el hálito del espíritu para los seres humanos. Claro, toman esa particularidad, que es muy distinto que para las especies animales o las plantas o algún otro elemento de la creación. No, totalmente. Bueno, gracias, muy amable. Ahora, ¿será que sí, Juan David ya se habrá podido conectar mejor? Sí, le queda más complicado. Si Juan David quiere, yo le recibo por el chat el comentario. Sí. Quiero preguntarte, ¿este video puedo obtener una copia? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que todo esto va también haciendo muy interesante en cuanto que, pues yo no sé si todavía esté la inquietud de parte de Oscar, quien ha sido en algunas ocasiones pues el comentario alrededor de esto que tiene que ver con las neurociencias y es que no me acuerdo exactamente cómo es el hilo de su perspectiva. No sé si todavía quieres hacer un comentario por ese lado o ya con lo que hemos hablado en este momento con el profesor queda como más claro. No, lo que pasa es que, o sea, es que entre más escucha el profesor, son inquietudes que me ayudan a profundizar más en el conocimiento. Eso es lo maravilloso de este tipo de... Es que, profe, como nosotros vimos el video y cuando usted exponía el video, yo le decía, me daban ganas de preguntarle tantas cosas y gracias a Dios se dio esta oportunidad. No, casualmente tiene que ver con esto. Lo que pasa es que en este momento, entre más se estudia el cerebro y las neurociencias, ¿cierto? Más se dan cuenta que el cerebro dice que es más emocional que racional, que el cerebro reacciona a estímulos emocionales más que racionales, ¿cierto? Entonces se empieza a hacer investigaciones de esa parte material del cerebro, pero como esa parte material del cerebro, por ejemplo, reacciona a esos estímulos emocionales, pero ya se empiezan a ver, se empiezan a través de estudios de imagenología, aún de reacciones químicas, electromagnéticas, cómo el cerebro reacciona, por ejemplo, a un estímulo de amor, a una sonrisa, a una cara de pronto de mal genio, y entonces ya empiezan a hacer ese tipo de conexiones, ¿no? Esa parte emocional que era intangible, como dice, bueno, el cerebro responde a eso. Entonces, en esos últimos 10 años, la neurociencia ha avanzado mucho y este tipo de estudios a través de la ciencia, y entonces eso es lo que yo digo que como que se va cerrando esa brecha que había entre lo que tiene que ver con el ser espiritual y emocional, con la ciencia que estudia o que busca siempre la parte material, la aplicación de las cosas materiales, y cómo cada día como que se va juntando más esas dos líneas, ¿no? Eso que era antes tan paralelo y como tan, que parecía que nunca se iban a encontrar, y por el hablar de ese punto. ¿Será que hay una ciencia que va a darnos ese punto de conexión entre el ser espiritual, el ser emocional y la parte científica enfocada solamente en lo material y en lo que tiene que ver pues con indicadores muy racionales? Y por eso era de pronto esa pregunta inicial, pero yo creo que usted ha sido muy claro y eso sería tema pues como para seguir hablando, pero eso. Cómo hemos avanzado en esa parte y cómo como que la ciencia va dándole de a poco cada vez más la razón a lo que la escritura ha establecido, conociendo los contextos históricos, el horizonte de tradiciones, pero cómo sacando un poquito de eso, de por qué se escribió la Biblia en ese momento, a quién iba dirigido, el concepto central, los conceptos básicos como que se van conectando cada día más con lo que la ciencia ha ido descubriendo, ¿no? Muchas gracias. Sí, señor. El asunto es el siguiente. Las neurociencias, lo que con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha permitido es establecer que el cerebro, su estructura física,
que tiene una inmensa red neuronal de cientos de miles de millones de conexiones a partir de cerca de 400.000 millones de neuronas, genera una serie de manifestaciones que algunos dirían, los materialistas dirían que es que son las conexiones neuronales las que generan las sensaciones de amor, de odio, de rencor, de pensamiento, etcétera, etcétera. Otros diríamos que justamente el hálito de vida, del cual se hablaba hace un rato, que fluye a través de los seres humanos, dentro de los cuales está también contenida la capacidad vital de los seres humanos y dentro del cual mora el alma, resulta que opera a través de unos mecanismos. Esos mecanismos tienen que ver con una estructura morfofuncional genética que es el cuerpo humano con todos sus sistemas, con todos sus órganos y con todas sus conexiones internas, muchas conocidas, pero también hay otras que están desconocidas, donde hay flujos de electricidad, de otras formas de energía, flujos de líquidos, de sustancias químicas y bioquímicas, y que en ese sentido funcionan como actualmente tenemos aquí frente de nosotros unos ordenadores. Los ordenadores tienen una estructura, un hardware, donde hay unas operaciones y unas funciones, pero a través de ese hardware funcionan también unos programas. Y justamente los programas no se pueden coger, no son tangibles, sino solamente se ve su evidencia de su acción. Así mismo ocurre. La capacidad de amar, la capacidad de odiar, la capacidad de pensar, tiene que ver con ese software que tiene que ver con el hálito de vida que se utiliza con el libre albedrío de cada quien y que son los que permiten alimentar o destruir la conciencia del alma. Y esa construcción o destrucción de la conciencia del alma favorece o no favorece el desarrollo del plan divino de esa alma en este plano del mundo. Eso sería lo que tendría que decir. ¿Algo que iba a decir Oscar? No, que, o sea, tal cual. Bueno, llegó la pregunta vamos a ver si alcanzamos en estos 6 minutos que quedan. Bien. La de Juan David. Bueno, la pregunta, ¿cómo nosotros podemos exponer de manera contundente la vida después de la muerte y la importancia de la eternidad? Bueno, esa es una pregunta de carácter metafísico, religioso, metafísico, escatológico también. Y el punto es que, primero que todo, las personas que manejan un conjunto de creencias a partir de la esperanza y la confianza, que ese conjunto de creencias que son una serie de saberes que se describen y se explican, donde se señala de que existe una vida después de la vida física, esto les lleva a pensar y a sentir la posibilidad de esa existencia. Entonces esto está simplemente basado en lo que comúnmente llamamos la fe. Pero si describimos la fe como la sumatoria de la confianza y la esperanza de que algo que está, una serie de contenidos que están allí en nuestra conciencia, son y serán, es la manera como la cual se puede resolver esto. No hay ninguna otra forma, no hay formas racionales. Por eso la llamada fe es un componente que es meta-racional, que es meta-empírico, está más allá de la razón, está más allá de la práctica empírica. Y eso es lo que mueve la acción de los seres humanos. Por eso por ahí hay un apartado del texto bíblico donde dice que si tenemos fe tan grande como la semilla de mostaza, podríamos mover montañas, cosas por el estilo. Tiene que ver con la
esperanza y la confianza. Y yo tengo la esperanza y la confianza de que este ejercicio que hemos tenido acá nos sirva a todos, cada uno para todo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les agradezco muchísimo. Un saludo fraterno, con un abrazo para cada uno y cada una de ustedes. De verdad me siento honrado de poder haber participado en el día de hoy. Y de todas maneras yo dejo abierta la puerta por si en alguna otra oportunidad hay otras cosas para poder tratar y que crean ustedes que yo les puedo ser útil. Miren, ahí todos, muchas gracias, están dando la mano de gracias. Entonces, muchas con mucho gracias, gusto, sí, Luis con Francisco, mucho gusto. y muy interesante y muy valioso. Entonces, gracias por tu compañía. Bueno, les agradezco, felicidades.